Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz del Señor sea en sus corazones. Les saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Les deseo bendiciones y que la paz de Dios sea en sus vidas. Saludo a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendito sea Dios para ustedes y que Dios les bendiga. Gracias por la bendición de estar frente a su palabra en este día, un día muy especial para nosotros, un día más que Dios nos ha dado, un día menos que nos queda para encontrarnos en el retorno de Jesucristo sobre esta tierra. Gracias a Dios por sus bendiciones. Bueno, quiero leer una palabra para entrar en el tema de hoy. Y la palabra se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 17. Dice así en el nombre de Jesucristo. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijese que él era el Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo que usted revele su palabra a nuestros corazones y agradecemos la bendición de su palabra. Y queremos que su espíritu esté en nuestro espíritu para manifestar sobre nosotros a lo exterior. En el nombre de Jesucristo, fluye en nuestras vidas, fluya vida, fluya paz, fluya amor, fluya a través de mis hermanitos, en libertad, en sanidad, en liberación, en bendición, fluya a través de su palabra a nuestras vidas, para la vida, para gloria. En el nombre de Jesucristo, lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu que se opone, en el nombre de Jesucristo. Y desatamos tus bendiciones que fluyen en nuestros hermanos para la gloria de su nombre. Gracias, Padre, por su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en este día quiero tratar de dos puntos importantísimos para la gloria de su nombre. Un punto es la obediencia y otro punto es tomar la cruz. Nosotros tenemos la bendición de obedecer a Dios en todo aspecto. La bendición de poder obedecerle al Espíritu en todo aspecto. Y por lo tanto, tenemos esta gran bendición de ser hijos de Dios. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue manifestado, fue revelado y fue dado al hombre. Todos los que entran a obedecer tendrán bendición y vida. Los que entran a desobedecer son aquellos que no tendrán vida en abundancia. También queremos decir que para conservarnos dentro del Evangelio, dentro de la gracia y de la gloria de Dios, tenemos que entrar a aceptar el negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, en esta lectura de la palabra que leímos ahora, encontramos el principio del Evangelio para el hombre. Jesucristo trajo el Evangelio al hombre, que significa buenas nuevas, buenas noticias, de que había salvación, primero. También había la regeneración, la transformación y la vida nueva. Nosotros como hijos de Dios tenemos esos privilegios grandes de ser regenerados y tener una vida nueva. Entonces aquí Dios le habla, porque aquí había un comentario de algunas personas que decían que Jesús era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era algún profeta. Y Jesús le pregunta a los discípulos
que quién era él, según la respuesta que él quería manifestarle. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús se goza en eso, le dice, no te lo reveló ni la carne, ni la sangre, nadie te reveló este misterio, sino que mi Padre que está en los cielos te revela esto. Por lo tanto, aquí él le dice que ahora él haría a Pedro, ¿no es cierto?, como el principio de la iglesia, o sea, como el primer cristiano. Pedro va a ser el primer cristiano porque sobre él iba a edificar la iglesia. Pedro fue el primero en que recibiría como el nombre de iglesia. En otras palabras, Pedro sería el que encabezaría la iglesia en ese entonces. Bueno, esto ocurre de que 40 días más tarde que Jesús se va al cielo y él envía su espíritu para que esté en la iglesia. Y en el día de Pentecostés, 40 días más tarde de la ascensión de Jesucristo, aparece lo que se llama el avenimiento del Señor Espíritu Santo. Y él viene y reparte lenguas como de fuego sobre los que estaban reunidos en ese entonces, Hechos capítulo 2. Entonces ahí empieza lo que significa la iglesia. Ahora, cuando esta palabra que Jesús le dice a Pedro, que le daría las llaves del reino, y que la iglesia sería la que podría cerrar las puertas, no hay infierno, no hay, le quiso decir que la iglesia sería más poderosa que todas las cosas en la tierra. Y eso ocurre cuando llega el Espíritu Santo sobre Pedro, o sobre los 120 que están reunidos ahí en Pentecostés, y entonces se cumple esta profecía de Jesucristo que le dice a Pedro que él sería ahora la roca que Dios levantaría a la iglesia. Pedrito ahora era el Señor que estaría como el liderando la iglesia en ese entonces, pero bajo la preciosa presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay iglesia. Aquí podemos ver nosotros en que Pedro tiene grandes bendiciones, enormes bendiciones, y Dios le da una posición muy grande a Pedro en este caso, porque lo hace ser el primero de la iglesia y también le da llaves del reino. O sea, quiere decir que el Evangelio tiene cosas misteriosas. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros, ¿no es cierto?, cuando Dios nos da ciertas funciones, ciertos moveres y ciertas cosas del Espíritu, nosotros podemos tener cosas maravillosas. Por ejemplo, Pedro aquí recibió llaves del reino. Él podía abrir el reino. Por eso que Pedro trajo una bendición muy grande sobre la iglesia en ese entonces. Y eso es lo que iba a ocurrir más adelante, y eso iba a proseguir, seguir. Así como van cambiando las generaciones, también va cambiando también de líderes para que ellos vayan administrando iglesias. Ahora nosotros podemos ver aquí que en todo tenemos que entrar a obedecer a Dios. Y aquí nosotros estamos viendo un panorama muy importante, porque Pedro, por la revelación del Espíritu o por la revelación del Padre, le dice que Jesús es el Cristo. Entonces, como es el Cristo, el Cristo ahora tenía que haber tenido alguna revelación también del Espíritu. El que le dijera que era Cristo, entonces lo pondría como líder. Podía ser, tenía una señal ahí. Y justamente Pedro fue el que trajo esta señal, y por eso le cayó sobre Pedro la bendición de que fuera el líder de la iglesia. Y le daría la llave del reino. Y este sería un hombre que podía atar y desatar. Tenía cosas que Jesucristo se le había dado a él, pero que se cumplirían cuando viniera el Espíritu Santo sobre Pedro. Ya estaban en Pedro, ya él tenía las llaves, ya tenía la autoridad para hacer estas cosas, pero si el Espíritu no vendría sobre él, no podría cumplirse. Pero cuando vino el Espíritu, entonces ahora Pedro se puede cumplir con este propósito. Por eso es que cuando Pedro predicó,
3.000 personas vinieron a Jesucristo y así se fueron multiplicando rápidamente. Y donde Pedro iba, la bendición del Señor iba con él. Bueno, pero ahora nosotros queremos ver que hay que ser obediente al Padre. Primero, después Jesús le empieza a decir que él tenía que ir a la cruz, que tenía que morir ahora para poder cumplir con el propósito de la palabra o con el propósito del reino. Y entonces Pedro empieza como a reconvenirle, a decirle que no vaya a Jerusalén para que no sea crucificado allí. Entonces, y Jesús lo mira y le dice, quítate de mí, Satanás. Después de haberle dicho que era el hombre indicado para que fuera el principiante de la iglesia, el hombre importante que le daría las llaves y que tendría todas estas cosas, pero ahora más tarde le está diciendo, quítate, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, quiero yo aclarar ciertas cosas aquí un poco para poder ir entendiendo la enseñanza que tiene para nosotros en estos tiempos. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí el amor y la prioridad debe ser hacia Dios primero. ¿Qué malo tiene de que Pedro le diga a Jesús que no vaya porque él amaba a Jesús y lo estaba amando como todos amamos a alguien? Entonces el Señor Jesucristo lo reprende ahora a Pedro porque le está diciendo, quítate, Satanás, me eres estorbo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley más arriba que el amor, posiblemente como un amor líder o un amor de amigo o un amor hacia otras personas. El amor debe ser primeramente hacia Dios. Jesús tenía claro esto. En Juan, capítulo 12, en el verso 48, creo que, dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no se reproduce. Entonces, en esto mismo aquí, Jesús tenía que ir a la tierra. Pero Pedro no entendía eso. Pedro lo amaba físicamente a Jesús, lo amaba como su maestro, como su líder, pero no entendía los propósitos de Dios. Entonces, por eso que Jesús le responde de esa manera, porque detrás de ese buen deseo de Pedro estaba manifestándose el diablo. Entonces, por eso que cuando nosotros colocamos ciertas cosas por delante de las cosas que son de Dios, entonces nosotros le estamos dando lugar a lo que es la debilidad, que es el diablo. Ahora nosotros como hijos de Dios debemos entender que no tiene nada de malo con amar a alguien. Pero si eso es un impedimento para servir a Dios, usted tiene que sacarlo. Porque así dice su palabra. Dice que el que quiera seguirlo debe negarse, pero negarse para el mundo, negarse para el diablo, negarse para lo que viene en contra de los propósitos de Dios. Uno tiene que amar esas cosas detrás del propósito de Dios. Por ejemplo, Jesús amaba a Pedro, Jesús amó a sus discípulos, Jesús ama al mundo, pero no puede amar si este mundo va en desobediencia hacia el Padre. O sea, Él lo ama, pero su amor no es aceptado. Porque cuando uno ama a un Señor, no puede amar a otro Señor. Y por lo tanto, este mundo no está recibiendo el amor. Entonces Jesús ama a quien recibe su amor. Nosotros debemos amar a Dios siempre con una prioridad, de que el Espíritu vaya gobernando. Si hay algo que impide al Espíritu que nos gobierne o que desobedezcamos al Espíritu, entonces nosotros vamos a estar mal amando al Señor. Por eso que aquí estamos tratando de enseñar que son dos cosas las que el hombre tiene que hacer. Tiene que obedecer a Dios antes de todas las cosas, y en segundo lugar debe negarse a sí mismo para el mundo. Todo lo que nos
vaya como Dios encabezado, es mundo. Así que tengamos cuidado al referente, porque Pedro quiso defender a Jesucristo, diciéndole, le dijo, ven para acá Jesús, ven, yo te voy a dar un consejo Jesús, mira, no vayas a Jerusalén, porque allá te quieren matarte los judíos. Entonces Jesús le dice a Pedro, lo mira y le dice, oye Pedro, eso no es así. Y entonces inmediatamente dice la palabra, Satanás, quítate de este hombre. Entonces nosotros debemos entender esto. Cuando Jesús muere y resucita, entonces Él va a tener multiplicación, como dice su palabra en Juan, Juan capítulo 12, en el verso 24. De cierto digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está, Juan 12, 24. Entonces, el grano de trigo, que es Jesucristo, muere, va a producir mucho grano para que así pueda hacer multiplicación. Por eso que Jesucristo es el primero que va a ir a la muerte por causa del juicio, y también se va a levantar como el primero de entre muchos, para que nosotros ahora entendamos de que ya no es el unigénito Dios, sino que ahora es el primogénito de Dios. El primogénito de Dios. Entonces, nosotros vamos entendiendo eso. Ahora, cuando nosotros queremos seguir al Señor, nosotros tenemos que entrar a obedecer al Espíritu. El Espíritu es el que manda. El Espíritu, cuando nos quiere gobernar a nosotros y usted tiene el deseo de obedecer al Espíritu, usted tiene que entrar a obedecer al Espíritu. Por ejemplo, cuando usted, el Espíritu en la mañana lo despierta. De pronto lo despertó el Espíritu. Qué sé yo, lo despertó a las 8 de la mañana. Ya usted dijo, me voy a levantar, voy a ir al tiro al Espíritu, voy a ir a orar. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere de mí en este día? Entonces usted lo hizo y se sintió bendecido de parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Espíritu. Ahora, al otro día el Espíritu lo despierta nuevamente, pero no lo despierta a las 8. Lo va a despertar, por ejemplo, por así decir, a las 5 de la mañana. Entonces usted va a mirar el reloj, va a decir, no, pero es que es muy temprano. Y entonces va a empezar a cuestionar. No, hermano. Si uno va a entrar a obedecer al Espíritu, a la hora que Él lo despierte, a esa hora tiene que levantarse. Y tiene que entrar a obedecer al Espíritu. Porque el Espíritu es el que manifiesta las bendiciones del reino. Él es el que manifiesta las llaves del reino. Siempre las bendiciones de Dios están en el Espíritu para el hombre. Pedro aquí tuvo las llaves del reino, pero el que trae la manifestación de las llaves del reino es el Espíritu. Por lo tanto, si usted quiere las llaves del reino, usted tiene que entrar a obedecer al Espíritu. Si no obedece al Espíritu, entonces no va a poder agarrar las llaves del reino. ¿Estamos claros en eso? Por eso, mis hermanos queridos, después que usted tiene las llaves del reino y obedece al Espíritu, usted puede atar en la tierra y será atado en los cielos. ¿Por qué? Porque es una voluntad del Espíritu, que está en el Espíritu. Por eso que nosotros, aquí la Biblia dice que si nosotros, el que quiere amar la vida, está diciendo, el que quiere amar la vida, no está diciendo de qué vida. Pero nosotros siempre amamos esta vida, qué sé yo, la vida del físico, la vida del alma. Siempre la amamos. Nosotros somos muy... Yo me he fijado que la mayoría de los hermanos y de los evangélicos y de los que no son evangélicos, la mayoría de los que aman mucho su vida son las personas más viciosas, porque en todo le quieren darle gusto a su bendita carne, a su bendito cuerpo, a su bendita alma. Todos los placeres, todo eso lo quieren. Pero Jesús dice que el que quiera hallar la vida, la pierde. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros tenemos una vida que no debemos amarla, pero que hay una vida que sí tenemos que amarla, y es la vida de la obediencia, la vida del Espíritu. Por eso que el que ama su vida, la perderá, dice la Biblia. Y el que quiera perder la vida, la amará. En el verso 24 del capítulo 16 de Mateo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Entonces, si alguno quiere seguir al Señor Jesucristo, digamos, en esta función de reino, no estamos diciendo en paso a paso como algunos creen. No.
Seguir a Jesucristo significa entrar a obedecer al Espíritu y seguir significa seguir en voluntad del reino. Entonces, cuando nosotros queremos seguir al Señor Jesucristo ahora, nosotros tenemos que negarnos a sí mismos y tomar la cruz. Hay que entender que en Romanos capítulo 6, verso 6, el Señor Jesucristo dice a través del Espíritu Santo, dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, pero ¿quién fue crucificado juntamente con Cristo? Fue el hombre de pecado en nosotros. En este caso, todos nosotros nacimos en Adán, y ahora para poder nacer en Cristo tenemos que ser juntamente con Cristo crucificados para resucitar en una vida nueva. Y ahora eso ya es un hecho, o sea que el viejo hombre ya fue crucificado. Pero ¿qué es lo que es tomar la cruz? Es negarse a sí mismo. Es para que no gobierne el alma, porque el alma es la que quiere mandar después de la carne. Cuando el hombre o la mujer empieza a mandar de acuerdo a su alma, entonces se centra en esa persona, o sea, se centra en el yo, en el egocentrismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el tomar la cruz significa que usted quiere y le pide al Espíritu, Señor Espíritu Santo, haz que yo sea crucificado. Bueno, vamos a ver un ejemplo que la cruz es igual que el altar. La cruz es igual, exactamente igual que el altar. En el altar, el sacerdote, que es Cristo o el Espíritu, ¿no es cierto? El sacerdote tomaba un cuchillo y colocaba el holocausto, por así decirlo, el corderito, lo que fuera, y lo colocaba sobre el altar, agarraba el corderito y le cortaba el pescuezo y sacaba la sangre y después abría y enseguida sacaba los intestinos, todo eso. Y por eso que el apóstol habló después, dijo que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no es cierto? Que traspasa el alma, los pensamientos, los tuétanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Y discierne los pensamientos. ¿Qué está diciendo? Que ahora nosotros, la palabra de Dios, tenemos que entrar a aceptarla tal como es y que ella discierna los pensamientos. Quiere decir que la palabra tiene que meterse en los pensamientos, tiene que entrar en los pensamientos y tiene que ganar a nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que llenar los pensamientos de la palabra de Dios. También tiene que decir que Él tiene que a nosotros operarnos en el alma. La palabra de Dios tiene que operar el alma, porque el alma, a ver, voy a poner un ejemplo aquí, mi hermano. Usted está viendo que aquí hay un vaso, ¿no es cierto? Y este vaso es el espíritu. Y dentro del espíritu tiene un contenido, no sé si usted ve el agua ahí, ya ese es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces este es el espíritu del hombre y este que está dentro del Espíritu Santo. Entonces este espíritu, cuando está lleno del espíritu, va a entrar a salir y fuera está el alma. Entonces el alma rodea todo lo que es la parte espiritual, la rodea, no la deja fluir. Pero cuando viene la operación de que la palabra es el espíritu, que parte el alma, traspasa los tuétanos, corta las coyunturas, corta todo, entonces el espíritu, por medio de su palabra, entra a operar en nosotros para que el contenido del espíritu entre a salir a lo exterior y entonces nosotros podemos ver el fluir hacia afuera. Porque para que fluya eso, nosotros tenemos que entrar a aceptar la palabra y tomar la cruz. La cruz es el altar. Ahora mismo nosotros tenemos un sacerdote que es Jesucristo. Tenemos una espada que es la palabra. Y tenemos que permitir que el Señor Espíritu nos opere a nosotros para que fluya el Espíritu de dentro de nuestro espíritu y salga hacia lo externo, el alma y el cuerpo. Y entonces usted va a poder tocar a alguien y el Espíritu va a sanar a alguien. ¿Por qué? Porque salió hacia afuera, pero es porque usted se negó. Porque Dios usa todo nuestro ser. El Señor usa todo nuestro ser. Pero Él está en el Espíritu. Él puede, cuando usted acepta a Cristo, usted puede vivir en el Espíritu y puede estar en el Espíritu todo el tiempo. Y de hecho la palabra de Dios dice que estará con nosotros para siempre. Pero no se ve la obra del Espíritu. Entonces, para que se vea la obra del Espíritu en nosotros, el Espíritu mismo tiene que operar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que éste fluya hacia afuera.
y ya sea que él fluye hacia afuera, entonces cuando usted entra a decir esto, ato, y es atado en los cielos, y usted dice, desato en los cielos, y se desata en la tierra. Es cuando el espíritu entra a salir a lo externo del cristiano. Porque aquí mismo Pedro tenía tremendas bendiciones de parte del Señor. Podemos ver nosotros que Pedro estaba recibiendo las llaves del reino, estaba siendo el principal de la iglesia y que sobre él pondría Dios una confianza plena para que lleve el ministerio del reino, y sin embargo después sale con que empieza él a decir no vayas a Jerusalén, Jesús, y ya está hablando el diablo con él. Por eso que uno tiene que entrar a obedecer al Espíritu, porque si nosotros no entramos a obedecer al Espíritu, entonces nosotros vamos a obedecer a Satanás. Y cuando ya empezamos a obedecer a Satanás, ahí es cuando ya empieza a marchar el alma sobre nosotros. Por eso que el tema de hoy se trata de obediencia al Espíritu y se trata de negarnos a nosotros mismos. No es lo que usted quiera hacer, si usted quiere muchas cosas hacer, pero tiene que frenarse. Tiene que frenarse a sí mismo. Ay, que tengo ganas de esto, frénese un poquito, pregúntele al Espíritu, ¿es tu voluntad, Señor, de hacer esto? Ay, que quiero comer de esto. Frénese un poquitito, dígale, Señor Espíritu Santo, ¿tú quieres que yo coma de eso? Es que yo quiero beber de esto. Usted frénese ahí, dígale, Señor Espíritu, ¿puedo beber de esto? Y entonces inmediatamente el Espíritu va a colocar una porción de la palabra, porque usted lee la palabra, ¿verdad? Y entonces usted va a saber lo que es bueno y lo que es malo, que la Biblia lo prohíbe o que la Biblia lo autoriza. Cuando la Biblia lo autoriza es bueno, y cuando la Biblia lo prohíbe, entonces es malo. El mismo Pedro, entendemos nosotros que habían dos fluires. Estaba el fluir de Cristo, que le manifestaba el reino, las llaves y el poder, todas esas cosas. Y aquí mismo estaba Satanás impidiendo que el propósito de Dios no se cumpliera, porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no va a producir otros granos de trigo. Por eso es que nosotros ahora, cuando nosotros queremos salvar la vida, la perdimos. Pero el que pierda la vida por causa de él, es el que haya la vida. Cuando nosotros nos negamos para nosotros, para lo externo, para la parte física, para la parte del alma, nos negamos. Entonces va usted a conocer lo que es la verdadera vida. Pero cuando usted no se niega hacia esas cosas externas, entonces usted va a perder la vida porque la está salvando. Hoy en día nosotros podemos ver esto que está siendo muy particular en nosotros. Nosotros somos los que pastoreamos, somos los que predicamos, somos los que mandamos, somos los que hacemos, somos los que oramos, somos los que hacemos todo. Pero lo hacemos en nuestra voluntad, no cuando el Espíritu quiere. Y eso está mal. Por eso que Jesús dijo, no penséis que por vuestras palabrerías vais a ser oídos. No lo piensen, no es así. Es como el Espíritu nos guía. Por eso que nosotros, cuando en la mañana temprano, el Espíritu nos va a querer levantar temprano. Acuérdense de esta predicación. El Espíritu lo va a querer levantar, por ejemplo, a las 8 o a las 7 o a las 6, a veces a las 5. A veces usted se acostó, durmió 1 hora o 2 horas y el Espíritu inmediato quiere que usted se levante. Es porque Él quiere que usted manifieste obediencia hacia Él. Y cuando nosotros entramos a obedecerle al Espíritu, entonces nosotros tenemos las llaves del reino, y lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de Jesucristo es unido con el trono de Dios, y el trono de Dios está unido con nosotros los hombres. Y esto funciona cuando uno obedece a Dios. Si no obedecemos a Dios, entonces no tenemos posibilidad alguna de que esto se manifieste. Amén. Entonces el verdadero amor es aquel que se llena del Espíritu. El verdadero amor es cuando usted ama como el Espíritu quiere que ama. Por ejemplo, encontramos Juan 3. Dice que vino un principal a Jesús. Y el principal era Nicodemo. Y viene hablándole palabras a Jesús, digamos, palabras buenas. Le dice,
Rabí le dice, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces no las hace hombre común, no las hace hombre cualquiera. Lo primero que habríamos dicho nosotros los hijos de Dios, habríamos dicho estas palabras. Gracias, Nicodemo, muchas gracias. Dios te bendiga, Nicodemo, gracias. Ay, que me estáis halagando, Nicodemo, qué lindo. Jesús no dijo eso. Jesús habló de acuerdo a la obediencia, de acuerdo al Espíritu. Le dijo, inmediatamente le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no entra en el reino de Dios. No, pero nosotros, oiga, hermano René, qué lindo que usted predica. Gracias, mi hermano. Oiga, hermano René, qué feo que predica usted. Hermanos queridos, siempre estamos con la vida que nos gobierna. Estamos con que el alma nos gobierna. Pero el propósito es aquí. Llevemos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios en estos días se llama obediencia. Obedézcale al Espíritu. Deje de ser desobediente. No ande buscando halagos. Haga la voluntad del Espíritu. Entonces usted será un hombre que atará y será atado. Desatará y será desatado. Le dirá a un demonio, ¡fuera! Y el demonio sale. Porque usted tiene palabras del Espíritu. Si no tiene palabras del Espíritu, tiene palabras de la carne. Y el que tiene palabras de la carne es atado por el diablo. En otras palabras, su gobierno es el diablo. El gobierno del Espíritu va en que usted le obedezca al Espíritu. Nosotros estamos para predicar el reino de Dios en la tierra. Estamos para anunciar el evangelio de salvación a los hombres. El que viene a Jesucristo será salvo. El que rechaza a Jesucristo es condenado. No hay otra alternativa. Por eso que los evangélicos, al que lo ama es un carnal. Al que lo odian capaz que sea un espiritual. A Jesucristo lo odiaron. Cuando Jesús pasaba por ahí, dice la Biblia que le crujían los dientes con ganas de matar a Jesús. Porque Jesús le decía a un demonio, fuera. Y cuando ellos venían a mostrar una cara sonriente, pero su corazón estaba el diablo en ellos, él conocía sus pensamientos. ¿Por qué razón? Porque Jesús buscó en la obediencia. Las palabras que yo hablo, dijo, son de mi Padre. La voluntad de mi Padre es la que yo hago en la tierra. Tenemos nosotros que obedecer a nuestro Padre Celestial en una forma plena. Basta de jugar a la religión. Obedezcamos al Espíritu Santo. Obedezcamos al Señor Espíritu Santo. Cuando Él te diga, levántate mujer, levántese mi hermana. Detrás suyo hay hijo, hay nieto. ¿Quién tiene la culpa? ¿El diablo? ¡Ja! Usted por no obedecer al Espíritu. Cuando usted se levantó por las mañanas, cuando el Espíritu le dijo, era porque Él tenía una verdad que entregarle. Él es el que tiene la verdad para entregársela. Y entonces usted le dice, ¡diablo te ato a mi hijo! Y el diablo es ataron a su hijo. Pero si usted quiere hacer un evangelio a la manera suya, se perderán sus hijos, sus nietos, y posiblemente que usted también entre a tener problemas espirituales. Hoy en día hay que levantarse a la hora que el Espíritu te diga que te levantes. Y entonces tú tendrás una victoria del Espíritu. Porque tienes las llaves del reino. Están en ti. Las llaves del reino de los cielos no tan solo están en Pedro, están en la iglesia. Y si usted es iglesia, las llaves del reino están en usted. Quiero decir que entre Pedro y usted, mi hermano, no hay ninguna diferencia. La diferencia la hace la obediencia solamente. Entre más obediente es usted, más ungido será. Entre más se niega a sí mismo, más lleno del Espíritu Santo será. Pero si usted quiere hacer todo, que para el día la madre, que para el día el 18 la cueca, que para el día de Navidad el pascuerito, si usted es un desobediente carnal, usted se llenará de plagas como están apareciendo en la tierra. Pero si usted le obedece al Espíritu,
se llenará de las llaves del reino, se llenará, aleluya, de la autoridad del Cristo vivo, se llenará de la autoridad del Espíritu y echará fuera a los demonios. Esto no es jugar a la religión, esto es serio, esto tiene otra cosa. Hay un espíritu que fluye en nosotros y que cae sobre nosotros. El Espíritu Santo está activo ahora mismo. El Espíritu Santo está presente ahora mismo, pero tiene que estar presente en la acción. Bendita sea la gloria de Dios. Benditas son las llaves del reino. Bendita es la unción del Espíritu. Bendito es el poder del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, yo le quisiera decir muchas cosas lindas, pero que solamente lo van a hacer que usted se goce en la carne. Pero obedezcamos al Espíritu. Usted va a encontrar la vida. El que pierde la vida por causa de mí la halla, dice la Biblia. Esa la halla. Bueno, yo no puedo orar, ni puedo levantarme por esto y esto otro, que tengo esto y esto otro. Dice la Biblia que el que no odia padre, madre, mujer, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Por eso que aquí nos está llamando, toma tu cruz, niégate, deja que el Espíritu te opere, deja que el Espíritu te mate. El Espíritu solamente es el que Dios usa para que fluya hacia el externo y entonces tú vas a ser bendición para otros. Tu palabra tendrá pesos y valores. La vida de Dios en nosotros es la vida que Dios quiere que usted tenga. La vida del Espíritu, la vida de obediencia, la vida de negarse a sí mismo. Cualquier cosita, dígale al Espíritu, ¿lo puedo hacer, Señor Espíritu? Haga presente al Espíritu, hágalo, participe de sus cosas diarias. Señor Espíritu, dígale que quiere hacer esto, pregúntele que quiere ir a cierta parte, pregúntele, dígalo. No lo deje ignorante. ¿Qué tal si usted invita a un amigo a su casa y lo deja sentado en el sillón de su sala de estar y nunca le habla? Lo deja sentado ahí usted haciendo otras cosas por allá, por acá, por acá. Su amigo se le va a ir. Dirá, nunca más voy a ir a esa casa porque el amigo quería estar en relación con usted. Así el Espíritu. Quiere que usted lo haga participe en todas las cosas que usted haga. Señor Espíritu, yo tengo que barrer, por ejemplo. Pero, Señor Espíritu, trae tu palabra a mi pensamiento y allí está usted adorándolo en obediencia al Espíritu. Si va a ver una película, dígale, Señor Espíritu, yo quiero ver esta película contigo. El Espíritu lo que hará toda verdad y a toda justicia, dice la Biblia. El Espíritu le dirá, no, hija, o le dirá, sí, hija, pero hágalo participante. Participe con el Espíritu diariamente. Si va a trabajar, dígale, voy a trabajar contigo, Señor Espíritu. ¿Qué debo hacer? Tus fuerzas son en mí. Dios te bendiga, mi hermano. Esta palabra de Pedro se llama obediencia y niégate. Dos puntos importantes para ser un hombre espiritual, para conservar las llaves del reino y para tener autoridad sobre los demonios. Que Dios te bendiga. La paz de Dios sea en tu corazón. Ahora voy a orar por ti. Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre. Y sobre nosotros has puesto las llaves de tu reino. Y sobre nosotros ha venido el Espíritu Santo para tomar el control y Él decidir sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es el querer y el hacer del cristiano. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, guíame. Ahora mismo guíame para orar por mi hermano. Y yo quiero colocar mis manos sobre mis hermanos, porque tu palabra dice que nosotros por tu llaga fuimos sanados. Tu palabra dice que nosotros en la cruz fuimos, aleluya, redimidos y fuimos resucitados juntamente contigo. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Es una palabra, a lo mejor a la boca amarga, pero el vientre será dulce, porque el que halla la vida la pierde, pero el que pierde la vida por causa del Espíritu la halla. Esa es la vida que nosotros buscamos, la vida que está escondida. Aleluya su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mis manos sobre los enfermos y voy en contra de todos esos espíritus. Los ato en el nombre de Jesús. ¡Demonios, te ato en el nombre de Jesucristo! ¡Te ato en esa vida! ¡Te ato en esa mente! ¡Te ato en ese cuerpo! ¡Te ato en esa familia! En el nombre de Jesús. ¡Y fuera! ¡Sal de ahí! Espíritus de enfermedad, espíritus de demonio, espíritus de tormento, ¡fuera en el nombre de Jesucristo! Espíritus religiosos, mando salgan de esa familia en el nombre de Jesús. Apostasía, ¡fuera en el nombre de Jesús!
Todo espíritu de brujería, hechicería, ¡sal de ahí en el nombre de Jesucristo! ¡Echamos fuera las enfermedades! ¡Dolores fuera! ¡Espíritu de los huesos, fuera! En el nombre de Jesucristo. Que tu palabra parta el alma. Que hicieron los pensamientos. Que tu palabra corte las coyunturas de los huesos. En el nombre de Jesús. Que tu palabra haga para la gloria de tu nombre. Estamos en una guerra viva, Señor. Y tu espíritu es la victoria del cristiano. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, añade salvación. Salva a los que están perdidos. Permita, Señor, que estos, mis hermanos que están escuchándome, sean bendecidos. Que ellos sean liberados, sean libertados. Que tu unción vaya sobre su vida. Y los bendiga, libertándolos, librándoles, Señor, de las plagas y de las maldiciones. En el nombre de Jesús. Oro por la familia, por los niños, por los hijos. ¡Diablo, saca tus manos de nuestros hijos! En el nombre de Jesucristo. Saca tus manos de nuestros nietos en el nombre de Jesús. Te mando sal de esas familias en el nombre de Jesucristo. Llena los Espíritu Santo, llena a nuestros hijos, llena a nuestros nietos, Señor Espíritu Santo. Llena a nuestra familia. Llena a tu iglesia, Señor. Llena a tu siervo y a tus hijos, a tu Espíritu, Señor. En estos días, ahora mismo llénalos, Señor. Que tengan fuerza en su espíritu. Aleluya a su nombre. Que sean reanimados, que sean vivificados, que sean restaurados, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tus bendiciones. Lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. Desata tus bendiciones, Señor, en el cielo, para que caiga sobre tus hijos. Desata tus bendiciones en el cielo. Desata tu bendición, Espíritu Santo, y que caiga sobre nosotros. Tu tierra será llena de tu gloria, dice tu palabra. La tierra será llena de tu gloria. Y yo no tendría que enseñarle a nadie porque el Espíritu mismo nos enseñaría. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Espíritu Santo, gracias, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea en cada corazón y será hasta la próxima oportunidad, si así lo determina. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea a Dios, aleluya.